sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va. Hola, hola amigos, bienvenidos. Esto es Derechos a Boca, edición especial. Hoy viernes, como saben ustedes, salimos todos los viernes al mediodía o a las 6 de la tarde acá, pero esta es una edición especial. Estamos en viernes y lo que queremos es contribuir. Hace pocos días estuvimos en contacto con una periodista de Madrid, que también es periodista del Ecuador, y pudimos establecer una entrevista que fue muy técnica y fue muy profesional para dar luces a las autoridades ecuatorianas y sobre todo a quienes están atendiendo la crisis sanitaria en Ecuador, al respecto de entender cómo sucede la crisis en España y por qué Ecuador no ha tomado las medidas o las precauciones para gestionar esta crisis. Y hoy precisamente queremos hablar sobre ello, sabiendo que podemos hacer un aporte. No sin antes informarles que también desde Madrid nos han contactado una persona, una influencer de la sociedad, y pues nos ha pedido que este día apoyemos una iniciativa. Así que ustedes van a ver a través de nuestro Instagram que estamos coordinando varias acciones y nos estamos uniendo a todos los esfuerzos para poder llevar un mensaje saludable al Ecuador, y sobre todo las coordinaciones necesarias para apoyar desde nuestras capacidades en lo que podemos apoyar al Ecuador. Hay que entender las diferencias, y en España afortunadamente o desafortunadamente las cosas no han ido bien, desafortunadamente y afortunadamente. ¿Por qué digo desafortunadamente? Porque tenemos más de 10.000 muertos en este país y más de 150.000 infectados por el coronavirus, que es la pandemia que azota al mundo universalmente, pero que no hemos visto el horror o el drama que se ha podido ver en Latinoamérica, y principalmente cuando hablamos de Ecuador, cuando hablamos de nuestro país, de Guayaquil. A ver si voy a bajar el volumen para que me escuchen un poco mejor, y pues aquí va. Bueno, este es un directo, como saben, así que voy a atender también preguntas. Ahí está la Anto. Gracias, Anto, que nos ha contactado también con esta persona de Madrid. Entonces vamos a poner esta música y no sé, a ver si nos escuchan bien. Ya. Pues ahí está. La música de fondo siempre un poquito, pero no quiero que se escuche muy bien. Anto, ¿nos dices si nos escuchas bien? A ver, que alguien nos confirme. Bueno, como les decía, esta es una emisión en directo y estamos haciendo varias acciones desde nuestras capacidades. Y como la mayoría conocen, mis capacidades son internacionales y del derecho. Y pensamos que desde Barcelona podemos conectar mucho y gestionar cooperación y particularmente gestionar o coordinar aquello en lo que podemos coordinar. Y si bien es cierto, vemos mucha incapacidad en el Ecuador, y esa es la realidad, lo vemos desde acá, lo ven desde adentro, mucha incapacidad en el Ecuador, también vemos poca resiliencia o poca colaboración de los ciudadanos, no de todos, de los ciudadanos, para hacer que la crisis sea menor. Y vemos también poca colaboración de aquellos que, teniendo la comodidad, de pronto no les duele poder activar acciones para quienes están viviendo unas circunstancias más difíciles. Entonces, hace poco hicimos lo que es un corto, un sketch para un proyecto donde está involucrada Anto, que nos escucha, también nos ve Eduardo, José y el Shiri. Shiri está conectado también. Shiri, bienvenido. Y precisamente hacemos esto porque creemos que desde todos los espacios en que nosotros estamos, a la Adri también un gran saludo y muchas bendiciones, Adri. Sé lo que está pasando en Guayaquil, tú estás en Guayaquil ahora mismo, estamos completamente enterados. Sepas que procuramos que las cosas no sean más graves allá, y que las autoridades seccionales, las autoridades locales, conjuntamente con las autoridades locales, impidan que el drama sea mayor, impidan que el horror que hemos visto en esta ciudad desbordada, totalmente colapsada, y donde la humanidad, donde no se ve un poco de dignidad,
pues se corrija ahora mismo, porque no podemos seguir viendo esas imágenes en un país que es rico, en una ciudad que es rica como Guayaquil, donde la mala gestión se permita estos pasos de indignidad hacia aquellos que están sufriendo. Y pues sí, amiga, así es, amigo, nos dices. Y pues sí, creemos que es indignante la manera como se ha conducido y cómo se ha manejado la crisis en esa ciudad y cómo se ha desbordado. Pero también en este momento quiero contribuir. Y mi contribución va con este mensajito que lo hicimos ya en el sketch hace un ratito y que ustedes van a ver el proyecto más adelante. Y dice, desde España y por Ecuador, quédate en casa. Pero quédate en casa puede resultar muy fácil estando en la comodidad o en una casa con las proporciones necesarias para quedarse. Pero olvidamos que la realidad en Ecuador es distinta a la española. Olvidamos que Barcelona es una ciudad diferente, que Quito es diferente a Guayaquil y que otras ciudades del país son diferentes. Y es aquí cuando creemos que el aporte de nosotros es supremo y puede generar hacia ustedes, hacia quienes nos ven y hacia todas las personas que nos escuchan, mayores aportes. Con Carla Solano, periodista de Madrid, periodista de Quito, y que nos conectó con varias ciudades. Nos conectamos con Madrid, con Barcelona, con Guayaquil, con Quito, con Puerto Viejo, con Titicaca, etcétera, etcétera. Pudimos identificar cuatro momentos fundamentales de la crisis que tenemos que entender que es prioritario para la gestión. Y decíamos que hay el momento de contención, y luego tenemos la segunda instancia que es la mitigación. Luego está el momento de estabilización, estabilizar la crisis y finalmente la recuperación. Pero si España lleva una delantera en ello, tenemos que aprender de la experiencia. Y si España no aprendió de su par Italia, tenemos que aprender del error que España ya ha tenido el error y sobre todo aprender de dónde se originó esto, de China. ¿Y qué ha significado? Que la contención es el momento mismo donde el virus se empieza a esparcir y pasa a la frontera del territorio de donde se originó. Y no estando en China, llega a Europa. Y llegando a Europa, se esparce universalmente a todos los países. Supongo, no estoy muy claro, entiendo que todos los países del planeta están afectados por el mismo virus. Y esto significa que esta es una lucha universal, pues ha dejado de ser una lucha exclusivamente de España, ha dejado de ser una lucha exclusivamente de Italia, ha dejado de ser una lucha exclusivamente de China. Hola Gise, gracias por conectarte, y también esto es muy importante para Panamá porque llevamos la delantera acá. A Maísa también le saludamos que se ha conectado. Entonces también está nuestro amigo Wolf de Alemania y también Adri de Guayaquil, ya veíamos. Entonces, lo que decíamos en este momento es que entendida que la contención no surtió sus efectos, estamos en la segunda etapa, que es la mitigación. Y en la mitigación, los gobiernos, las autoridades sanitarias, conjuntamente con las autoridades de gobierno, administrativas y los que manejan los recursos, tienen que proporcionar todo al alcance del aparato estatal para mitigar el daño o la gravedad del virus. Y yo quiero compartir algo que me pareció muy importante y que lo escuchaba ahora, lo escuchaba recién, y era respecto a cómo en Argentina se estaba manejando la mitigación y la prevención. Pues ellos todavía no tienen un grado tan alto en contaminación como lo tiene el Ecuador. Y entonces significaba que las Fuerzas Armadas están llevando todo alimento a las poblaciones más apartadas del área metropolitana para que no falte el alimento y las necesidades básicas de las personas, supliendo todas las necesidades básicas, el Estado cumpliendo ese deber a fin de evitar un mayor contagio. Y entonces el militar decía, bueno, a nosotros nos tocó librar esta batalla, esta guerra. Y él sabiamente lo decía, a nosotros nos tocó. Porque claro, la Fuerza Armada, el orden público, son parte del Estado y tienen que contribuir en esto. Entonces decía, nos tocó esta lucha, y esta lucha la hacemos con el mejor ánimo. Llevar la comida a la gente, a los poblados más apartados, llevarlos porque lo necesitan. Entonces,
creemos que si identificamos que esto es una guerra, verdaderamente entendemos contra quién toca luchar. Y aquí no luchamos contra personas, aquí luchamos contra un virus. Pero para luchar adecuadamente tenemos que estar también adecuadamente informados. Y esto es lo que estoy diciendo ahora. Si estamos en etapa de mitigación porque la contención no fue posible, la mitigación requiere la cooperación, la solidaridad y principalmente la coordinación de el gobierno autónomo, el gobierno regional o el gobierno provincial, el gobierno ciudadano, el gobierno, el cabildo, el ayuntamiento, la generalidad. Requiere la intervención del gobierno más local y del segundo gobierno y del tercer gobierno. Pero esto es una acción coordinada en recursos. Aquí es cuando entra la infraestructura internacional y toda la capacidad para hacerle frente a esto. Y es que nosotros podemos entender que desde el espacio exterior se puede cooperar como a través de las organizaciones. Está la Organización de las Naciones Unidas, pero además están todas las agencias que componen el sistema internacional. Y cuando tenemos estas agencias, también tenemos a otros organismos, a los fondos de inversión y especialmente aquellos organismos que son parte del grupo mundial en financiamiento y en provisión de los recursos en momentos de crisis. Y yo lo que les quiero decir es que los países americanos cuentan ahora con esta línea de financiamiento porque se está manejando una emergencia y que esa emergencia está canalizada a través de los gobiernos. Es decir, que si los gobiernos dicen ahora mismo en Ecuador, en Panamá, en Brasil, en N países de América que no tienen los recursos, es mentira, es falso, porque tienen los recursos y están depositados los recursos a fin de poder combatir. Pero además de ello, tienen que coordinar, ¿cuál? La atención hospitalaria primaria. Esto significa que las personas puedan acudir al servicio hospitalario, a todos los hospitales que tiene una ciudad, toda la infraestructura que tiene un país, a fin de atender, pero atender profesionalmente. Necesitamos profesionales de la salud. Y es lo que veíamos en Ecuador, los errores, que no haya una ausencia de profesionales de la salud. Y ahora el pedido es por favor, necesitamos ayuda con personal sanitario para atender y para operar y poder salvar vidas. Y ahí viene esto se hace con cooperación. Tanto Ecuador y los otros países que no pueden enfrentar la crisis tienen que solicitar ayuda a los gobiernos que han podido pasar esta crisis. ¿Cuáles son? O aquellos que más o menos están preparados. China en primer lugar, porque China básicamente ha salido del momento más difícil y ha podido luchar y reponerse, porque todavía está en proceso de recuperación, reponerse de la infección. Y entonces, tiene la experiencia que la puede transmitir mejorada al Ecuador, mejorada a Panamá y mejorada a los países que lo necesitan. Luego, tenemos que apoyarnos en qué otros países que tienen las capacidades. Rusia está brindando enormes capacidades y los países de América tienen que solicitar esas capacidades. Cuba, que está muy preparada y muy bien preparada en materia sanitaria y que también ha brindado capacidades en Italia, en España, lo ha hecho Rusia y lo han hecho en Europa. En Europa, que son países con un bienestar, con mucha capacidad, con mucha infraestructura, cuanto más Ecuador y Panamá o Perú o Argentina o Brasil o Colombia o los países de América requieren ese apoyo. Y es lo que decíamos. Desde mi espacio, ustedes saben, formo parte de una organización de la sociedad civil en Ecuador que está conectado en el sistema internacional. Y estamos haciendo los contactos y estableciendo las cartas, digitando las cartas, estableciendo los contactos y cooperando. Cooperando como lo hicimos antes de ayer con esta periodista de Madrid, como lo estamos haciendo ahora con la influencer de Madrid y como lo estamos conectándonos con el mundo. He llamado al directorio de la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador a una convocatoria urgente. Y aún siendo urgente, el directorio ha demorado. Y esto me hace pensar que en Ecuador mismo no hay la urgencia como la vemos algunos, porque no quiero juzgar, como la vemos algunos en el exterior.
No hay la urgencia, no hay el interés, no hay. Pero vamos a lo práctico. Ya hemos hablado del tema internacional, ya hemos hablado de lo local, ya hemos hablado de cómo se enfrenta la crisis, hemos hablado también de las fases y en qué condiciones está la crisis y lo que se viene. Entonces, temiendo que la situación se empeore, está Camila. Camila, te saludamos también. Camila, un gusto, qué bueno que estés aquí. Temiendo que la situación se empeore, es donde viene el proyecto que estamos haciendo y lo que estamos armando con la gente. Es esto. Desde España, bueno, desde el lugar donde estés, Ecuador, quédate en casa. ¿Por qué es tan importante quedarse en casa? Pese a que hemos hablado ya en los asuntos de infraestructura, de vivienda, las diferencias entre España y Ecuador, las diferencias entre Guayaquil, Quito, entre Cuenca, las ciudades, las metrópolis. Entendido todo esto que ya hemos hablado hace un momento, ¿por qué es tan importante quedarse en casa? Porque es la medida efectiva. El aislamiento es la solución a impedir el contagio. Si ya hemos roto la barrera de la contención y estamos mitigando, la única forma de que el contagio no avance en número y la mortandad no ascienda en cifras es evitando el contagio, siendo uno menos en la estadística. Pero ¿cómo se es uno menos? Solamente estando en casa, así como estamos ahora aquí en esta habitación. Y es que no hemos salido de casa más que 2 o 3 ocasiones para ir de compras, para nada más. Porque es lo necesario, no necesitamos más. Esta es una casa pequeña, no es grande, unos 40, 50 metros cuadrados, un apartamento normal, pero que nos da todas las facilidades y las comodidades para estar aquí. Eso significa que, es cierto, cuando nosotros trabajamos, queremos ir a otro espacio, el lugar es muy reducido y todo, podemos trabajar desde aquí y lo hacemos cada día desde aquí. Estamos trabajando desde la casa. Que cuando nosotros queremos hacer necesidades básicas, lo podemos hacer aquí, porque esta es una casa que cuenta con eso, podemos hacer. Que nosotros necesitamos cocinar y alimentarnos, lo podemos hacer. Que necesitamos dispersión y ocio, lo podemos hacer. Entonces, en condiciones normales no cuesta, no cuesta. Y es falso que es un encierro, porque la verdad que tenemos la fortuna de estar bajo techo, de tener calefacción, de tener los que tienen aire acondicionado tenerlo, de tener cobijas, de tener alimento, de tener instrumentos para el aseo, para la cocina, para todo, de tener espacios divididos y todo lo demás. Entonces es falso que nos cuesta quedarnos en casa. No nos cuesta quedarnos en casa. Cuesta sí habituarse, porque es un cambio para nosotros. Pero esto no cuesta. Al Dani también nos saludamos, quien nos está viendo ahora. Segundo, para la realidad de América, que es diferente a la realidad europea, el aseo. Entonces, parece mentira, pero es tan real. Cuando nosotros seguimos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es lavarse las manos cuantas veces sea necesaria, siempre que yo establezco contacto, el menor contacto, ¿con quién? Con otra persona, o el menor contacto, ¿con quién? ¿O con qué? Con las compras, con la manija de aperturar la puerta, con el ascensor, con N cosas, cuando me saco los zapatos, N cosas, con la mochila, con el móvil, etc. Es verdad que cuando dejamos el móvil en un lugar, luego tenemos que lavarnos las manos porque vamos a cocinar con el mismo contacto. Vamos a cocinar y preparar los alimentos. Es verdad, porque siempre, y esto es habitual en nosotros, que cuando vamos al baño a hacer el aseo, nos lavamos las manos para hacer la siguiente actividad, para saludar, para lo que sea. Entonces, 2 medidas efectivas que tenemos que entender. Ecuatorianos, quedémonos en casa. El aislamiento puede salvar nuestra vida o nos puede poner en riesgo. ¿Qué es lo contrario del aislamiento? El no aislamiento, el no quedarse en casa. Segundo, el lavarse las manos. Tercero, algo que lo vemos y que es lógico y es real y determina que la crisis no sea mayor, es el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla. ¿Por qué? Por mínima que sea, si es de tela, si es que es la que tiene los filtros, si es quirúrgica, la mascarilla que llevas te protege y protege a la otra persona. En tanto, cuando yo hablo ahora mismo, pues sí que salpico partículas de saliva muy pequeñas que se ven luego acá en la mesa y que luego yo limpio, ¿no? Con alcohol, ¿vale? Lo limpio. Al aparato móvil lo limpio con alcohol. Al ordenador lo limpio con alcohol. Pero es cierto que la mascarilla impide
que esas partículas salgan. Y al menos, bueno, el aire puede salir dependiendo de la mascarilla que usas. Y también impide que el otro me arroje esas partículas. Y entonces yo estoy protegiéndome y estoy protegiendo a mi entorno completamente. Entonces una medida efectiva, real. Ahora, ¿qué se dice? Que si tenemos una mascarilla muy básica, nosotros debemos sobreponer a esa mascarilla una servilleta o puede ser otro paño dentro, con lo cual evito que la emisión de partículas o la inducción de partículas sea inferior a la debilidad de la mascarilla. Esto es una solución que la estamos viendo a través de las redes sociales. Entonces, creemos que muchas cosas se pueden hacer. Esta sesión especial de Derechos a Boca era para apoyar un poco las medidas y lo que hemos dicho ya con Carla Solano y las entrevistas que hemos tenido tanto en radio, tanto en televisión. Muchas de las entrevistas eran, bueno, cuéntanos la situación de España, y ya le he contado como la mayoría de personas que nos ven a través de Instagram están en España, están en Europa y algunos, bueno, una gran mayoría en Ecuador y países de América, Argentina, Colombia, Estados Unidos, México. Quiero decirles, donde sea que estemos, esta es una crisis universal y pensemos como aquel militar que hoy le escuché. Esta es la guerra que nos tocó. Esta es la guerra. ¿Y cómo se lucha? Estando en casa. Es que es una guerra fácil de vencer. Puede resultar más dura para aquellos que tienen y deben salir de casa por sobrevivencia. Pero para aquellos que tenemos la comodidad de quedarnos en casa y podemos establecer comunicación con nuestra familia, con nuestros amigos, se convierte en el deber. En esta guerra se convierte en el deber, en la obligación de cuidarnos. Cuidarnos y cuidar a todos, a nuestro entorno, a la sociedad. Ahí está Rosario. Rosario, te saludamos. Rosario está en Ámsterdam. Y les decía, como lo escuché a este militar, esta es la guerra que nos tocó vivir. Y para quienes vivieron otras guerras, nuestra guerra es mucho más fácil. Quedarnos en casa. Quedarnos en casa. Eso minimiza el impacto en el sistema sanitario. Eso hace que otras personas que necesitan con urgencia, porque tienen mayor edad, porque se expusieron, porque tienen dificultades, porque necesitan una cirugía, puedan ser atendidos en el hospital. Se los digo en Ecuador, porque en Ecuador hay mucha carencia y hemos evidenciado esas carencias. Quedémonos en casa. Es nuestra obligación y es nuestro deber patriótico. Se los digo en el resto de América, en Argentina, donde me estáis viendo, en cualquiera de los países donde me están viendo, en Estados Unidos. Ahora mismo estamos viendo, Estados Unidos es el país más contaminado del universo. Y esta guerra es universal, es contra el virus. Pues no es contra personas, pero depende de nosotros. Esta ha sido la exposición especial de hoy en Derechos a Boca. Estamos trabajando en muchos proyectos, ya lo van a ir viendo. Estamos haciendo lo que podemos hacer desde nuestras capacidades, desde nuestro entorno y sobre todo desde la conectividad. Desde España y por Ecuador, quédate en casa.